Hola Marta, Hola. noto la voz un poco sintética. Sí, ¿qué haces? Pues estaba pensando en hacer un vídeo para conmemorar el Día del Libro de este año. ¿Y sobre qué tema quieres hacer el vídeo? Bueno, pues tenía en mente una obra muy especial de mi fondo antiguo que se titula Teatro del Mundo y del Tiempo de Paolo Galluccio. ¿Y por qué te parece que este libro puede ser interesante? Este libro es interesante por muchas razones, pero la principal es por su contenido. Nosotros tenemos la traducción al castellano que se hizo a principios del siglo XVII de la obra original, que está en latín y que se publicó en Venecia en 1588. Hacía solo unas décadas que Copérnico había postulado sus nuevos enunciados en astronomía y por tanto todavía esos conceptos nuevos no habían calado. Y podemos ver un compendio muy completo de lo que era la concepción antigua de la astronomía que estaba vigente en Europa hasta entonces. ¿Puedo participar? Por supuesto, junto contigo. ¿Fue famoso el autor del libro? Sí, fue un astrónomo bastante respetado en su época. Él perteneció a la Academia de Ciencias de Venecia y bueno, pues dejó varias obras sobre temas de astronomía, pero también se interesó por otros temas, conocido por sus traducciones de los libros de las proporciones de Durero. Y bueno, se cree que realmente si no hubiera sido por la revolución que supuso las ideas de Copérnico y de Galileo, pues habría sido un astrónomo bastante conocido en Occidente. Pero volviendo al libro, el ejemplar que nosotros tenemos, como te decía antes, es una traducción que se hizo al castellano a principios del siglo XVII y la hizo Miguel Pérez, un brillante de la Catedral de Granada, además era matemático. Y tenemos este ejemplar en unas condiciones un poco delicadas, está en una caja de conservación porque, bueno, sus distintos avatares pues han hecho que realmente tenga muchas cicatrices y tenga muchos problemas. Entonces no es recomendable sacarlo de sus cajas de conservación. Lo que podemos hacer es echarle un vistazo a través del portal Simurg del Consejo Superior de Investigaciones Científicas porque allí se encuentra digitalizado. ¿Y cómo concebían el universo? Bueno, esto si quieres lo podemos ver en la Biblioteca Nacional. Ellos tienen la obra original digitalizada y si entras en el libro pues podrás ver que tiene muchísimas ilustraciones, son silografías que van acompañando al texto con una intención didáctica muy clara. Respecto del universo, para ellos la Tierra constituye el centro de todo el orbe, de todo el mundo, y bueno, pues está constituido por los 4 elementos empédocles: el agua, la tierra, el aire y el fuego. Todo esto sería un mundo sublunar, ¿no? Y a partir de la Luna estaría el mundo de los planetas y de los astros en sucesivas esferas, hasta llegar a 2 esferas últimas que conciben a todo el conjunto con una serie de movimientos y por último el cielo empíreo. Es imaginar que primero vendría la esfera de la Luna, después la de Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno, la esfera octava que sería la de las estrellas fijas que ellos llamaban así, la esfera 10ª y 9ª que imprimirían el movimiento principal a todo el conjunto y luego el cielo empíreo. ¿Hasta cuándo estuvo vigente el modelo de las esferas? Bueno, pues este elemento del modelo griego clásico antiguo perduraría bastante en el tiempo, ya que fue adoptado por el cristianismo y revestido de elementos religiosos, y como no hubo otra manera de explicar el origen del movimiento de los planetas, pues no se vio afectado por la revolución de Copérnico y Galileo y perduraría hasta la formulación de la ley de gravitación universal por Newton. La obra está salpicada de elementos religiosos y astrológicos, como no podía ser de otra manera en aquella época, en la que además había que tener bastante cuidado con lo que se decía, ¿no?
si quieres podemos fijarnos en una figura bastante curiosa donde nos retrata el infierno, ¿no? Con sucesivas esferas también, nos llega hasta la figura del demonio, ¿no? Es una figura que nos trae Galluccio y que nos recuerda mucho la del infierno de Dante. Veo que en el fondo del infierno están los traidores. Se ve que era necesario conjugar la tradición griega con el cristianismo. ¿Y qué figuras más podemos comentar? Bueno, hay una silografía que utiliza Galluccio para explicar los círculos mayores y círculos menores, y bueno, pues en ella podemos ver que tenemos a la Tierra centrada y luego la esfera octava de las estrellas fijas, lo que hemos visto ya, que es la esfera que no se mueve como los planetas, ¿no? Y que están de fondo, ¿no? Y justo le recorre una banda en diagonal, que es la banda de las constelaciones del zodiaco, con una línea en medio que justo va señalando la eclíptica del Sol, recorriendo las constelaciones zodiacales. Parte de las silografías que hemos visto, y el libro contiene muchísimas más, lo que realmente hace especial a su obra son las composiciones móviles que se montan haciendo pues círculos superpuestos y recortando una serie de índices que luego se cosen juntos con un hilo de seda y que permite, girando el índice y girando las esferas, obtener los datos que se precisan. El propio Galluccio dio instrucciones a sus libreros para que compusieran las diferentes figuras, ¿no?, móviles, lo cual, pues bueno, la verdad es que supuso para algunos de ellos pues un cierto enfado, y para algunos de los lectores que las compraron sin montar, pues bastante entretenimiento el montarlas. Y esto hace que cada ejemplar que te puedas encontrar de esta obra pues pueda tener sus diferencias, porque resultaba un trabajo el ir montando todas las figuras que tienes, que son bastantes. Volviendo a la astronomía, Galluccio recoge los conocimientos astronómicos que por aquel entonces se daban por válidos y que incluían las antiguas soluciones que se daban en la Grecia clásica para poder explicar cosas que se observaban en el cielo y que no podían casar con el modelo geocentrista ni con el modelo de las esferas que hemos explicado. Todas estas soluciones llegan a Occidente a través de las traducciones al árabe que se hacen de la obra de Claudio Ptolomeo, Sintaxis Matemática, que en árabe pues acaba denominándose el Almagesto. El Almagesto es la base de toda la astronomía occidental durante la Edad Media, y de los elementos que contiene, pues creo que a lo mejor para el vídeo sería suficiente como comentar 3. Desde tiempos muy remotos se dieron cuenta que el Sol avanzaba por las constelaciones del zodiaco a veces con diferentes velocidades, y eso solo podía significar, ya que todos los planetas se movían a velocidades constantes, ya que estamos hablando de cuerpos que son perfectos, entonces solo podría significar que su centro no estaba exactamente en la Tierra, sino en un punto ligeramente desplazado. A ese punto le llamaban la excéntrica del Sol en este caso. Los dos elementos siguientes que voy a destacar son los famosos deferentes y epiciclos, que serían la base para poder explicar toda una serie de movimientos que extrañamente hacían los planetas al orbitar alrededor de la Tierra. Estos movimientos, que son los movimientos directos y retrógrados que se observan, pues se producen porque se tiene la idea preconcebida de que están orbitando alrededor de nuestro planeta, y eso no es cierto, con lo cual al nosotros orbitar en una órbita interior y de una forma más veloz que las órbitas de los planetas exteriores, da la sensación de que esos planetas se frenan, cambian dirección, etcétera, etcétera, que son solo movimientos aparentes.
el deferente sería la trayectoria circular del planeta alrededor de la esfera, centrado en la Tierra o con su excéntrica, y luego el epiciclo sería el propio movimiento del planeta siguiendo esa trayectoria en un movimiento circular centrado en el deferente. Quedan algunos elementos más, quizá pues comento así rápidamente el tema de los secuantes, que es un elemento que introdujo el propio Ptolomeo en su sintaxis matemática y que intentaba explicar pues algunas variaciones en las velocidades angulares que se observaban en los epiciclos y que bueno pues que forma parte de la astronomía occidental. Pero básicamente con deferentes y epiciclos se intenta alcanzar la mayor exactitud posible, y con el paso del tiempo pues se van a ir añadiendo cada vez más epiciclos hasta hacer un sistema pues bastante complejo con el que intentar cuadrar las observaciones. Entonces, con deferentes y epiciclos, excéntricas y ecuantes se intenta explicar todo. Hay otros dos aspectos que quizá fuera interesante reflejarlos en el vídeo. Uno de ellos se refiere a la manera en la que Galuccio representa las constelaciones. En su libro, Galuccio recoge las constelaciones zodiacales, boreales y australes, pero las representa de una manera bastante novedosa, ya que recoge los datos de latitud y longitud de cada una de las estrellas. Y de hecho, llega a representar algunas de las constelaciones como si fuese el reflejo de las figuras originales, tal y como se representaban en la tradición clásica. De esta manera, tenías que utilizar la latitud y la longitud para poder determinar la posición de las estrellas y no utilizar las figuras como una herramienta para encontrar las posiciones. Y puedes ver la constelación de Leo representado de la manera clásica y a continuación como lo hace Galuccio. Me ha gustado más el tema de las constelaciones que el de los epiciclos. ¿Quieres que veamos alguna cosa más? Sí. Espera un momento, porque pienso que hay una tabla que también puede ser interesante incluirla. Mira, en esta tabla, Galuccio te da la posición del equinoccio vernal desde 1588 hasta 1800. La Tierra presenta una inclinación de 23 grados con respecto al plano de la eclíptica. Y esto significa que si prolongamos el ecuador en un plano, intersectará el plano de la eclíptica en dos puntos que son exactamente los dos equinoccios del año, equinoccio de primavera y equinoccio de otoño e invierno. Aquí Galuccio nos da las posiciones del equinoccio vernal en esos periodos de tiempo. Va dando diferentes posiciones, porque el movimiento de precesión de la Tierra, conocido desde la antigüedad, hace que varíe la posición de los equinoccios 1 grado cada 70 o 72 años. Pues siendo así, tarda 25.000 años en precesionar una vuelta completa. Pues solo con lo que ya hemos visto me parece interesante que hiciéramos un vídeo. Pues sí, y la verdad es que nos dejaríamos todavía muchas cosas en el tintero. Ana Marta, me están llamando. Cuento contigo para este proyecto, ¿sí? Sí. Vale, pues hablaremos.